Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente el doctor Alberto Fernández con ustedes en nuestro programa Musicalmente, que transmitimos todos los lunes en directo e en vivo desde acá, desde Radio Filarmonía, que nos acoge con mucho cariño, por supuesto un cariño correspondido, a las 2 de la tarde. Y ya saben ustedes, estamos siempre atentos a sus intervenciones, tanto a través del Facebook de Filarmonía como a través de sus llamadas, a través del 512-61-61. Hoy día quiero conversar con ustedes un tema que es sumamente interesante e importante, ¿no? Y que muchas veces pasa desapercibido porque en realidad este proceso del que vamos a hablar hoy día, esta condición de la que vamos a hablar hoy día, en adultos muchas veces no es considerada por quienes tratan los problemas de salud mental y en general los que tratan los problemas neuropsiquiátricos. Hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención del adulto, pero vamos a describir algunos síntomas que usualmente son confundidos por algunos colegas como depresión y no consideran la posibilidad de que el paciente podría estar transitando por esta condición. Más aún, hay mucha confusión con respecto a los trastornos por déficit de atención del adulto y la presencia de trastorno bipolar. Y entonces hoy vamos a aclarar estos conceptos. A ustedes probablemente, muchos de los que me están escuchando probablemente tengan esta condición, este trastorno. Yo siempre me he declarado portador de este problema, el trastorno por déficit de atención del adulto, por eso considero tener un conocimiento que va más allá de mi preparación como psiquiatra, puesto que es un proceso que he podido vivir y que sigo viviendo hasta el día de hoy, portando tanto sus ventajas como por supuesto sus desventajas. Déjenme entonces conversar con ustedes sobre este proceso. Y miren, es interesante porque hasta hoy mucha gente piensa que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un proceso que solo se presenta en los niños y que usualmente con el crecimiento va desapareciendo hasta que entre la adolescencia y la adultez temprana ya no está. Tenemos que reconocer, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es probablemente el trastorno neuropsiquiátrico más prevalente en la niñez. Muy bien. Se estima más o menos que la prevalencia del trastorno por déficit de atención en niños es aproximadamente del 5,3%. Yo particularmente pienso que es un valor subestimado. Pero es interesante porque en Estados Unidos, donde se han hecho estudios más acuciosos sobre esta condición, muestran que cuando uno entrevista directamente a los padres y tratan de encontrar a través de ellos las conductas que podrían corresponder a un trastorno por déficit de atención, usualmente el 9,5% de la población de niños en escolaridad son portadores de este trastorno. Y entonces en realidad el trastorno por déficit de atención en niños va a depender mucho del colegio donde se encuentre, de la tolerancia de los padres, de la tolerancia del grupo social, porque lógicamente lo que más llama la atención en el trastorno por déficit de atención es la conducta disruptiva, ¿no es cierto? Aquella conducta que más bien genera en las personas que acompañan a este niño incomodidad y de alguna forma crítica o lo que es peor, una puesta en juicio de la forma en que los padres crían a los hijos cuando estamos frente a esta condición. Muy bien. Pero sin embargo, hoy, como les digo, sabemos perfectamente que el trastorno por déficit de atención es un trastorno que no se soluciona con la edad. Es un proceso del neurodesarrollo que sigue presente hasta el final de nuestros días. Y entonces la pregunta que ustedes me harán con mucha sapiencia es, pero doctor, ¿por qué si es así nos hemos demorado tanto en darnos cuenta que efectivamente esta condición
se mantiene con la edad? Y la respuesta es muy simple. Generalmente cuando hablamos de trastorno por déficit de atención, en niños, los padres y quienes tratan este proceso usualmente se estacionan fundamentalmente en los síntomas que corresponden a la inatención. Y lógicamente comprenderemos que la inatención va a impactar fundamentalmente sobre el rendimiento escolar. Y entonces, si los niños tienen bajo rendimiento escolar, uno de los diagnósticos diferenciales será la posibilidad de que sea portador de un trastorno por déficit de atención. Pero hoy está demostrado que el trastorno por déficit de atención no depende de la inteligencia. Entonces resulta que muchos niños que son portadores del trastorno por déficit de atención tienen buen rendimiento escolar. Y entonces, si tienen buen rendimiento escolar, a nadie se le va a ocurrir que efectivamente este niño es portador de un trastorno por déficit de atención. Pero nos olvidamos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene 3 grupos de síntomas, no solamente la inatención. También tenemos la hiperactividad y también tenemos la impulsividad. Y muchas veces este grupo de síntomas resultan siendo más deteriorantes y resultan siendo más complicados de manejar para niños, adolescentes y adultos con esta condición. Entonces, si yo tengo un niño con un trastorno por déficit de atención, donde predomina la hiperactividad y la impulsividad, ¿no es cierto? Y tiene buen rendimiento escolar, a nadie se le va a ocurrir que ese niño tiene un problema de trastorno por déficit de atención. Entonces vamos y nos acercamos a otros diagnósticos conductuales, porque en el niño lo que se va a ver fundamentalmente, o lo que más se va a considerar, va a ser la impulsividad y la hiperactividad. Y muchas veces se confunde con un problema de obediencia, ¿no? Un problema de que el niño va a retar a la autoridad, ¿no? O que el niño, lo he escuchado cientos de veces a los padres de familia, no, doctor o profesor, lo que pasa es que mi hijo es muy inteligente y entonces atiende rápidamente lo que dice el profesor en 3 minutos y el resto de la hora se aburre. Y entonces, para no aburrirse, fastidia, se para, va al baño, regresa, molesta a sus compañeros. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo semejantes argumentos? Y entonces, si nosotros tomamos en cuenta que la medida mayor, erróneamente, porque eso inclusive ha cambiado en las nuevas clasificaciones de los trastornos neuropsiquiátricos, ya el rendimiento escolar no es necesariamente un criterio indispensable, todavía se sigue pensando que el niño con trastorno por déficit de atención que tiene buen rendimiento escolar no tiene déficit de atención. Y descuidamos estos 2 aspectos. Y entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes, tengo a mi hijo, que es un buen alumno, es más, noto inclusive que es obsesivo con respecto a conseguir la mejor nota, a estar entre los primeros alumnos y se frustra si es que no saca la nota que ha planificado. Entonces yo me siento orgulloso porque digo, qué responsable mi hijo, qué maravilloso, tan pequeño y tan ocupado de sus estudios. Muy bien. Y comenzamos a perder de vista un fenómeno que es sumamente frecuente hoy en día en los niños con trastorno por déficit de atención, que cuando están entre los 10 y 12 años, periodo en el cual el niño, naturalmente, sin tener ningún problema, tiene que transitar de el vínculo mayor con los padres a el vínculo con sus contemporáneos, que ya es un proceso doloroso, como le digo, sin tener ningún problema, porque es disminuir el vínculo con los padres funcionalmente para unirse con sus contemporáneos y negociar su posición en el grupo y ser aceptado por el grupo. Ya eso es una crisis sin que medie ningún trastorno. Cuando se pase ese periodo, entonces ya cuando el niño ha logrado su posición y su condición en el grupo, se vuelve a estabilizar. Pero ¿qué pasa? Que los niños con déficit de atención, que son hiperactivos e impulsivos, tienen una característica, tienen una
tienen un retardo en el desarrollo emocional. Y entonces los niños con déficit de atención tienden a ser más lúdicos, tienden a todavía tener preferencias en el juego con procesos que son más infantiles, que ya no corresponden a su edad entre 10 y 12 años. Y entonces, al tener preferencias más lúdicas que sus contemporáneos, al no tener las mismas preferencias con el grupo, al no tener las mismas expectativas, los mismos objetivos, los mismos gustos, ¿qué va a suceder? El grupo va a comenzar a separarlo, a ya no invitarlo. ¿Por qué? Porque no comparten los mismos gustos. Y el niño con déficit de atención, al ver ese fenómeno y no entender lo que le está pasando, entonces se va a comenzar a aislar. Se va a comenzar más bien a recluirse y va a encontrar mejores amistades en la red. Van a estar metidos en la computadora, van a estar constantemente en juegos en línea, donde no van a poder tener un vínculo real con seres humanos reales. ¿Se dan cuenta? Y entonces los padres dirán, no, mi hijo es un extraordinario estudiante, lo que pasa es que es tímido. Y entonces cuando ya entran a la adolescencia y los problemas en el colegio son mayores, porque el niño entonces va a sentir que es bulleado, va a criticar a sus compañeros, porque no tiene las mismas preferencias que él. Y los niños con déficit de atención en la adolescencia comienzan a ser impertinentes, impulsivos, hiperactivos, invasivos. Van a ser entonces bulleados. Y los padres dirán, no, lo que pasa es que a mi hijo le tienen envidia. ¿No ves que es el más inteligente? ¿No ves que está entre los primeros? Y en realidad el niño con déficit de atención, independientemente de su inteligencia e independientemente, por supuesto, de su rendimiento escolar, comienzan a no entender lo que les está sucediendo. Y es justamente entre la preadolescencia y adolescencia donde los niños comienzan a presentar trastornos comórbidos, es decir, enfermedades que acompañan enfermedades. Entonces el niño comienza a tener un trastorno de ansiedad, que no entiende, no sabe lo que está pasando, se comienza a angustiar, tiene temor de estar con la gente de su edad porque inmediatamente piensa que no va a decir lo correcto, piensa que no va a ser aceptado, piensa que se van a burlar de él. Y entonces al no saber, la ansiedad se instala. Y entonces el niño comienza a transitar por un trastorno de ansiedad generalizada, que usualmente se expresa muy tempranamente con terrores nocturnos. El niño se pasa a la cama de los padres. Y los padres llegan a un momento que se rinden, porque como es todas las noches y siempre hablan de temores, pero después se van dando cuenta que el niño va creciendo y sigue pasándose a la cama a los 10, a los 12, a los 14. Y entonces ya el fundamento, lo que pasa es que son tímidos, pierde su valor. Y ahí recién los padres se comienzan a preocupar. ¿Por qué? Porque el niño con trastorno por déficit de atención, cuando pasa la adolescencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que predomina? La impulsividad. Ya no la hiperactividad y ya no tanto la inatención, sino la impulsividad. Y entonces los adolescentes se ponen agresivos, irritables, intolerantes. ¿Pero dónde? En su casa, donde saben que no va a haber problemas, donde saben que sus padres siempre lo van a acompañar, independientemente de su conducta. Y entonces los padres comienzan a notar que su hijo con déficit de atención, claro, el diagnóstico no les pasa por la cabeza, que el niño con déficit de atención, ¿no es cierto?, está muy pegado a ellos, que ellos no pueden hacer planes si él no está incluido en los planes. Entonces un niño de 13, 14, 15 años, que ya está en su grupo, festejando, yendo a reuniones, ¿no? Le dice, papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Y entonces hay padres que dicen, qué lindo mi hijo, mira, está muy vinculado con la familia. Y no, es porque no se pueden trasladar con sus contemporáneos. Y tienen que hacer planes con la familia. Como el vínculo familiar va a hacerse más rígido y más intenso porque el adolescente se está vinculando fundamentalmente con los padres y no con sus contemporáneos, comienzan las conductas violentas. ¿Y a quién violenta más el niño? Perdón, en este caso el adolescente con déficit de atención. A quien más cercano esté.
Y usualmente es con la madre. Y cuando recién notan que el niño tiene problemas de conducta, que no se resuelven con terapias emocionales, que no se resuelven con terapias conductuales, que no se resuelven con terapias de juego, el niño sigue igual, o el adolescente sigue igual, entonces buscan ayuda ya a profesionales del área de la psiquiatría. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a las madres decir, doctor, tiene algo contra mí? Y en realidad ese no es el problema. Entonces seguimos transitando hasta que llegamos a la adultez. Y entonces el niño con déficit de atención pasa a la adolescencia. En la adolescencia es un buen alumno, pero termina el colegio y no sabe qué cosa quiere estudiar. No tiene claro qué quiere estudiar. No tiene una preferencia. Y entonces estudiará intuitivamente, como le gustan los animales, estudiaré veterinaria. ¿No? Como me gusta la música, estudiaré música. Pero en realidad no tienen una sensación clara, a esto me quiero dedicar o es esto lo que yo quiero hacer. Y terminan estudiando lo que eligen intuitivamente y muchos de ellos van cambiando de carrera porque en realidad ninguna les satisface. Y la experiencia de rendimiento académico en la universidad va a variar en la del colegio. Porque la universidad es una dinámica diferente, con personas, trabajos en grupo, mucho que memorizar, mucho que atender. Y entonces toda esta performance poderosa que tenía el adolescente con déficit de atención, con su buen rendimiento escolar en el colegio, no se repite en la universidad. O si se repite con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento. Y entonces entramos a la adultez. Y en la adultez, ¿saben qué predomina, señores? La inatención. ¿Cómo es un adulto con déficit de atención? Escúcheme bien, ¿eh? Es irritable, impulsivo, es intolerante. Es lo que la gente comenta cuando los conoce. Oye, este pata tiene carácter fuerte, ¿no? Ahora imagínense si es empresario. No, pucha, mi jefe es terrible. Cuando yo me equivoco me chanca hasta hacerme pedacitos. ¿No? Y cuando uno lo ve en su dinámica social, prefiere estar en su casa con su familia. No le gustan los grupos grandes, tiene pocos amigos, ¿no? Y entonces comienza este pensamiento, no, lo que pasa es que a mí me va bien, pues la gente me tiene envidia. Y no nos damos cuenta que otro síntoma típico del déficit de atención adulto es justamente la impertinencia. Y entonces los déficits de atención adultos tienen que usar con bastante frecuencia frases como lo que pasa es que yo soy muy honesto. Lo que pasa es que yo soy muy sincero. A mí no me gusta la política, porque por eso digo las cosas como las pienso. A la gente le molesta que yo diga la verdad. Y en realidad no se trata del contenido, sino de cómo expresamos lo que pensamos. Y usualmente lo hacemos de forma intensa, en el momento inadecuado y a las personas inadecuadas. ¿Y cómo se llama eso? Impertinencia. Entonces, si yo soy una persona que tiene éxito económico, ¿no? Mi impertinencia será soportada por todos mis subordinados. Y yo me sentiré bien y nunca corregiré. Pero si soy una persona que, más bien, depende de otras, voy a darme cuenta de cómo la gente se aleja. Y yo no voy a entender por qué. Porque siempre voy a tener la sensación, lo que pasa es que soy muy sincero. Y a veces voy a decir cosas y la gente se va a alejar y no me voy a dar cuenta por qué. Ahora podemos resumir. Ya entienden ustedes por qué ha sido difícil poder darnos cuenta que el trastorno por déficit de atención del adulto sí existe y por qué no nos dimos cuenta. Simplemente porque los grupos de síntomas cambian con la edad. Cuando uno tiene déficit de atención y es niño, entonces, ¿qué predomina? La hiperactividad, ¿no? Y un poquito la impulsividad. Entonces el niño viene, baja, sube, no mide el peligro, se accidenta, va, viene.
¿Se dan cuenta? Es más, usualmente los niños con déficit de atención pequeños aprenden a caminar rápido, aprenden a leer rápido y entonado, lindo, y hablan como adultos. Entonces, ¿cuántas veces he estado yo con padres en la consulta, ya con sus niños adolescentes, que me dicen, doctor, mi hijo era genial, era brillante, no sé qué le ha pasado en secundaria? Pero ¿qué sucede? Que como predomina la hiperactividad, el niño es alegre, etcétera, ¿no? Va, viene, no le tiene miedo al adulto que entra, ¿no? De pequeño, porque como les digo, la hiperactividad y la impulsividad predominan, ¿no es cierto? Cuando van entrando a la adolescencia, ¿qué comienza a predominar? La impulsividad sobre la hiperactividad. Y entonces ahí el adolescente, más bien, es irritable, intolerante, tiene conductas violentas. Y como no se termina acoplando al grupo, se va aislando. Entonces, ¿dónde se violenta? ¿En la casa? ¿En el colegio? No. Pero hay algunos que terminan también violentándose en el colegio, pero lo usual es que se violenten fundamentalmente en la casa. Y es la impulsividad lo que va entonces a predominar. Entonces los problemas de socialización van a ser muy intensos en la adolescencia y en la adultez temprana. Pero cuando entramos a la adultez, ¿qué predomina? La inatención. La inatención, las comorbilidades, es decir, aquellos trastornos que acompañan al déficit de atención, se comienzan a presentar más claramente en el adulto. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como predomina la inatención, ¿qué sucede? Que el paciente adulto comienza a darse cuenta que su memoria a corto plazo es mala. Y yo he recibido pacientes con trastorno por déficit de atención, obviamente que jamás se les diagnosticó, pensando que tenían Alzheimer precoz. Adultos de 30, 35, 40, 45 años que le pasan cosas como, por ejemplo, ¿no? Estoy yendo de la cocina a la habitación y cuando llego a la habitación, ¿para qué venía? ¿Ah? O dejo mi lapicero en el escritorio. Me voy al baño, regreso y no encuentro mi lapicero. Maldita sea, ¿dónde lo dejé? Me pongo a buscar por todos lados, me demoro media hora y de pronto ¡pum!, lo veo donde lo dejé. O dejo la llave en el carro. O olvido mis reuniones, aunque algunos intuitivamente aprendieron a apuntar para no olvidarse. ¿Y saben cuál es el síntoma más claro en el adulto con déficit de atención? ¿Saben dónde se nota más su problema de memoria a corto plazo? Con su pareja. ¿Saben por qué? Porque como el paciente con déficit de atención, cuando se le habla y él está haciendo otra cosa, no registra lo que le dicen, al día siguiente, cuando le recuerdan el diálogo, no tiene ese registro. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un trastorno por déficit de atención del adulto, estoy viendo televisión. Viene mi esposa y me dice, amor, no hay nada en la cocina, no tenemos arroz, no tenemos azúcar, no tenemos nada. Mañana vamos a la tienda a comprar. Mañana sábado. Y entonces quien tiene déficit de atención y está viendo televisión dice, ya amor, ya no te preocupes, mañana vamos. Entonces esa información, ese diálogo, el déficit de atención no lo registra. Si no lo registra, ¿cómo va a recordar? Y no recuerda porque no está en su cabeza. Y entonces cuando la esposa le dice, ¿vamos? El déficit de atención dice, ¿a dónde? A comprar. No, yo no puedo, yo estoy ocupado. Pero ayer hablamos, no, yo te dije, no me has dicho. No me has dicho. Y el déficit de atención lo dice con sinceridad, registrado. No me has dicho, mentira. Y arranca una discusión de padre y señor mío, y el déficit de atención convencido que no le dijeron. No lo registró. Entonces comienza a darse cuenta de su problema de memoria a corto plazo, y entonces ahí sí busca ayuda. Y entonces cuando uno comienza a preguntar, señor, ¿se ha dado cuenta usted que es un poquito más irritable, un poquito más impulsivo, un poquito más intolerante del usual? Sí, doctor, es que
Es que a mí me sacan de... No, 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 solo le pregunto para saber. ¿Ha notado usted que tiene poca paciencia? Que usted le completa la frase al otro cuando está conversando, como que ya entendió y le interrumpe, no lo deja terminar. Sí, es que la gente es muy... No, 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 le pregunto por qué. ¿Pasa eso? Sí. Y entonces ustedes van reuniendo esas características del adulto con déficit de atención. ¿Se dan cuenta? Por eso no nos dimos cuenta, pues, que el déficit de atención iba hasta la adultez. ¿Cuánto se calcula que es la prevalencia de trastorno por déficit de atención del adulto? ¿Saben cuál es? 6%. Y algunos dicen 9%, como la depresión. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que muy poca gente tiene en su cabeza la posibilidad de tener trastorno por déficit de atención. Y acá viene lo más bonito, miren ustedes. Nuestro centro, el Instituto de Neurociencias Aplicadas, es un instituto especializado en trastorno por déficit de atención y diagnóstico diferencial. Entenderán por qué, ¿no es cierto? Porque yo también lo tengo. ¿Y qué nos pasa con frecuencia? Nos traen a los niños con déficit de atención, los evaluamos, se sientan los padres y le decimos, señor, señora, su hijo tiene un trastorno por déficit de atención. Doctor, ¿y cuál es la causa? ¿Qué hicimos? ¿Lo criamos mal? ¿Lo alimentamos mal? No, es hereditario. El 97% de los niños con déficit de atención han heredado su condición del padre o de la madre. ¿Qué les parece? Y entonces el papá y la mamá se quedan mirando y dicen, tú eres. Los dos se señalan con el dedo. Tú eres, no eres tú, no eres tú. Y solo con mirarlos uno puede saber quién es. El más irritable, el más impulsivo, el más intolerante. Ese es. ¿Se dan cuenta? Y ahí los padres dicen, caray. Y entonces yo simplemente les hago una pregunta. Señor, ¿cómo va su memoria de corto plazo? Ah, es muy mala. Pero es porque yo tengo que pensar en un montón de cosas, porque siempre tenemos explicación. ¿Eh? No, yo solo me acuerdo de lo que me interesa. La típica del déficit de atención. Solo me acuerdo de lo que me interesa. Solo atiendo las cosas importantes. ¿Qué le parece? Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es el problema de ser adulto con déficit de atención? En realidad, ¿cuál es el problema? Si yo ya soy profesional, soy un empresario, me va bien, ¿por qué tendría ahora que preocuparme por eso? ¿Por qué? Porque una de las características del déficit de atención, ¿saben cuál es? Es que el paciente con déficit de atención adulto tiene una característica importante. Tiene muchos trastornos comórbidos. Y ahí comienza el problema. Y ese es el tema del programa de hoy. Miren ustedes, ¿ah? Miren qué importante lo que les voy a decir. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el síntoma más prevalente, entre otros, del trastorno por déficit de atención del adulto? ¿Sabe qué nos pasa? A ver, si quien me está escuchando me va a decir, pucha, Alberto tiene razón. Nos levantamos en la mañana temprano, con unas pilazas. Listo. Pucha, hoy día le voy a sacar el jugo al día, voy a empezar ahorita, voy a ir a tal sitio, después voy a hacer tal cosa, después voy a hacer tal otra, pucha, voy a ser productivo. Y arrancamos sinceramente con ánimo. Y de repente a media mañana, se me bajó la pila. Lo que los muchachos hoy dicen, tuve un bajón, sin ninguna razón. Se me fueron las ganas, me quedo en el escritorio, si estoy en mi casa, voy a la cama. Comienzo a pensar, a analizar si estoy haciendo bien las cosas. No, se me bajó la pila. Algunos seguimos haciendo las cosas, ¿ah? Pero sin ánimo. Y de repente, a media tarde, ¡pum!, regresa el ánimo. Y entonces, ¿cuál es la característica del adulto con déficit de atención? Que la volición, la voluntad de hacer, ondula. Y cuando es muy intenso, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? Estoy deprimido. Y entonces buscan a un colega, a un psiquiatra. Y el psiquiatra, si no tiene experticia en este diagnóstico, le va a decir, sí, estás deprimido. Porque ¿cómo se va a explicar el hecho de que
mi ánimo puede ondular en el día. Lo que es peor, hay gente que piensa que tiene trastorno bipolar. Y así no es el trastorno bipolar. Y entonces ese psiquiatra dice, sí, usted está deprimido, tome usted este antidepresivo. Entonces, la persona con déficit de atención toma el antidepresivo y mejora. Mejora 15 días, un mes, 2 meses, y después vuelve a ondular otra vez. No funciona el antidepresivo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el otro síntoma? La constancia. Los adultos con déficit de atención son inconstantes. Y justamente por ser inconstantes, muchos se vuelven workaholic. ¿Por qué? Porque se aferran al trabajo para no perder ritmo. No pueden tener espacios vacíos. Porque inmediatamente comienzan estos bajones que les acabo de señalar. Tenemos que estar siempre ocupados. Aunque hay otros que se cansan de tanta cosa y se tiran al abandono. Y entonces uno está, ¿no? Como les digo, metido en el trabajo. Pero ¿qué sucede? Los adultos con déficit de atención nos emocionamos mucho por nuevos proyectos. Les voy a poner un ejemplo tonto. Hoy se me ocurre que voy a coleccionar estampillas. Sí, yo me he dado cuenta que las estampillas son muy culturales. Yo me voy a dedicar a eso y ese día quiero pues la primera estampilla que se creó en el mundo. Y entonces comienzo a coleccionar, comienzo a gastar dinero para coleccionar. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, ¡pum! Se me fueron las ganas. Ahí están mis estampillas en un costado, nunca terminé la colección. Y después, ¡pum!, se me ocurre otra cosa. Y entonces hay una inconstancia en lo que hago. Por eso me aferro siempre a las mismas conductas. Y cuando me sacan del plan, me molesto. Tengo que trabajar. Tengo a mi hijo que quiere jugar conmigo. Hijito, estoy ocupado, pues tengo que trabajar. ¿Se dan cuenta? Y entonces estos dos procesos, esta disminución de la motivación en el día y la pérdida de interés en meses, se confunden mucho con depresión o con un trastorno bipolar, cuando en realidad estamos frente a un trastorno por déficit de atención del adulto. ¿Qué les parece? Pero lo que también es cierto, mis queridos oyentes, es que en la adultez el trastorno por déficit de atención tiene mucha comorbilidad, efectivamente, con esos diagnósticos. Entonces, la posibilidad de que un adulto haga un trastorno del estado de ánimo siendo portador de un trastorno por déficit de atención es sumamente alta. Y las dos comorbilidades más frecuentes dentro de los trastornos del ánimo son la depresión y el trastorno bipolar. Pero hay una tercera que siempre está, siempre nos acompaña. ¿Saben qué cosa es? La ansiedad generalizada. Siempre estamos preocupados, siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a durar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer ahora? Siempre. Y entonces las comorbilidades es lo que nos acompaña. Y si no tenemos claro que tenemos un déficit de atención, nos pueden dar antidepresivos, estabilizadores del humor, entrar a psicoterapia años. Y la sensación permanente que voy a tener de no haber hecho lo suficiente y de no creerme todo lo que he hecho, va a ser permanente. Miren la paradoja. Los adultos con trastorno por déficit de atención se les ven muy poderosos, muy decididos, muy verticales. ¿Y saben cuál es la paradoja? Usualmente tienen baja autoestima y bajo autoconcepto. Y su agresividad es un mecanismo de defensa, porque nos damos cuenta que tenemos problemas de memoria, que tenemos dificultades para leer, que tenemos dificultades para ver una película completa y pasamos los canales. Nos damos cuenta. O sea, que nos aburrimos rápido en las conversaciones, que llegamos a un sitio y ya nos queremos ir. Pero algunos compensan eso tomando alcohol, porque el alcohol es un ansiolítico, o consumiendo drogas. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay que tener esto en cuenta. Entonces nos ha pasado con mucha frecuencia que hemos visto pacientes con trastorno por déficit de atención, con diagnóstico de depresión, de un trastorno depresivo mayor,
¿no? Y nada más. Y que el médico ha seguido insistiendo, dándole más antidepresivos y más fármacos, pensando que es una depresión refractaria, es decir, una depresión que no responde a los antidepresivos. Pero en realidad es un trastorno por déficit de atención. Y lo que siempre vamos a manifestar, y ya cuando entramos en confianza con el psiquiatra, es esa sensación de incompletud, de no haber terminado, de que falta algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una situación que debemos ponderar y debemos tener en cuenta. Miren ustedes, ¿cómo se pueden dar cuenta? Es muy simple. Hay un factor que los puede ayudar. Si ustedes tienen un hijo con trastorno por déficit de atención y lo que les acabo de señalar lo están sintiendo, ustedes tienen un trastorno por déficit de atención. De todas maneras. Porque como les digo, es un proceso que se hereda. Esa es la primera pista. Segunda pista, si precozmente ustedes se comienzan a dar cuenta que su memoria a corto plazo no es buena. Como les digo, muchos pacientes primero piensan en Alzheimer, pero resulta que no tengo antecedentes familiares y que tengo una vida saludable y que como bien, pero igual mi memoria es un desastre. Ese puede ser otro indicativo. Y el otro, señores, es cuando uno es irritable, impulsivo e intolerante, y cuando está en soledad, sabe que ha cometido un error y dice, no lo voy a volver a hacer en la mañana. Y en la tarde lo vuelve a hacer. Y uno cuando está solo dice, ¿qué me pasa? Ya no lo voy a volver a hacer. Y al día siguiente lo vuelve a hacer. ¿Qué les parece? Porque es un proceso que si no se trata no se puede controlar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que tomar esto en cuenta, tienen que darse cuenta porque realmente son situaciones que a los déficits de atención nos hace sufrir. La gente cree que no nos importa, y sí nos importa, muchísimo. Pero muchas veces no podemos evitar algunas conductas y pedimos disculpas. Lo volvemos a hacer, volvemos a pedir disculpas. Lo volvemos a hacer, volvemos a pedir disculpas. Pero ya llega un momento en que estas disculpas pierden valor. ¿Qué les parece? Entonces, y ustedes me dirán, pero Alberto, ya a estas alturas, pues si tengo 35, 40, 45, 50 años, ¿para qué me voy a tratar esto si ya? Díganme ustedes, si tienen problemas con su pareja, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas en el trabajo, sí sería bueno que se lo trataran. Y hay tratamiento para eso. Debe hacerse una evaluación, sobre todo una evaluación neurocognitiva, para poder saber efectivamente si hay un problema de atención y concentración, una prueba de afecto y personalidad para ver cuánto este proceso ha alterado la emocionalidad del individuo y lógicamente entrar en tratamiento. Y acá es muy simple el tratamiento. Se sabe perfectamente que el trastorno por déficit de atención es un trastorno neuropsiquiátrico. Es algo con lo que uno nace, no depende del medio ambiente, usualmente. Y entonces necesita tratamiento farmacológico. No se puede huir de eso. Pero además es importantísimo un tratamiento psicoterapéutico, pero no cualquier tratamiento psicoterapéutico. Tiene que ser una terapia de psicoeducación, porque ahora les voy a dar las buenas noticias. El trastorno por déficit de atención tiene grandes ventajas. Los adultos con déficit de atención son sumamente creativos, sumamente creativos. Ustedes no saben la cantidad de artistas, actores, escultores, pintores que tienen trastorno por déficit de atención severo del adulto. Y que la gente dice graciosamente, es bipolar, y no son bipolares. No voy a dar nombres porque no quiero acusar a nadie, pero no se imaginan. Hay grandes científicos que han tenido trastorno por déficit de atención y que si no lo hubieran tenido, no hubieran visto características diferentes en condiciones que nosotros asumimos normales. No hubieran cambiado la historia del mundo. ¿Se dan cuenta? Porque los déficits de atención, aparte de ser creativos,
ven cosas que no ve nadie. Nosotros vemos los otros factores que usualmente no han sido reparados por otros. ¿Qué les parece? Entonces somos creativos, vemos cosas que no ve nadie y tenemos ideas resolutivas rápidas. ¿Cuál es nuestro problema? Implementar la solución. Seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3. Ahí es que tenemos dificultades. Aprender a través de lo que leo o aprender a través de lo que escucho. Los adultos con déficit de atención aprenden mucho mejor haciendo. Los trastornos por déficit de atención son los que compran el televisor y no leen el manual. Van y lo colocan a ver cómo sale. Porque aprendemos mejor haciendo. Y si algo nos molesta, es que nos digan que no nos acordamos o que lo hemos hecho mal. ¿Qué les parece? Yo sé que muchos de los que me están escuchando están claros en lo que les estoy diciendo. Entonces sí se puede tratar y yo tengo pacientes que les ha cambiado la vida. Solo el saber la condición, porque no se podían explicar muchas de sus conductas. ¿Qué les parece? Bueno, interesante, ¿no? Ya saben, ustedes nos pueden llamar al 512-6161 si tienen alguna pregunta sobre el tema y yo, si ustedes me permiten, voy a aprovechar el pánico para ir contestando algunas preguntas del Facebook. Muy bien. Siempre saludándolos a todos ustedes. Como les digo, hay mucha gente que tiende a no reconocer este trastorno, pero en realidad es sumamente frecuente y como les digo, el darle la vuelta a un problema no lo soluciona, no hace que no exista, ¿no? Miriam, muchas gracias por tus saludos. Nelly, un abrazo para ti también. Marilita, siempre ahí acompañándonos. Maite Juan dice, buenas tardes, doctor. Siempre lo sigo, gracias de verdad. Carmen Rosa, qué bueno poder sincronizar por este medio, gracias. Carmencita, Pilar, siempre ahí. Dice, ¿los síntomas son iguales para hombres y mujeres? En realidad, sí. Los síntomas son los mismos, ¿ya? Pero muchas veces la expresión de ellos tienen un tono diferente, ¿ya? Recuerden que las mujeres tienen una mayor, sino una condición para el lenguaje diferenciada con respecto al varón y podría no notarse tanto, ¿no? Por eso es que hay dudas sobre si realmente el trastorno por déficit de atención es más frecuente en el hombre y en la mujer. Muchos investigadores piensan que más bien en el grupo de mujeres el trastorno por déficit de atención está subdiagnosticado, porque usualmente lo que predomina es la inatención, más que la impulsividad y la hiperactividad. Y como si predomina la inatención y no los otros grupos de síntomas, no va a haber conductas disruptivas, entonces se pasa por alto en el colegio, se pasa por alto en la universidad, y entonces tenemos la dificultad de poder medir realmente cuántas mujeres podrían ser portadoras de este problema, ¿no? El CAT nos pregunta si hay tratamiento, les acabo de comentar. Vean ustedes, nos preguntan cuál es el porcentaje de la comorbilidad de trastornos de ansiedad o trastornos de depresión. Es sumamente alta, ¿no? Los pacientes con trastorno por déficit de atención usualmente llevan comórbido el trastorno de ansiedad generalizada por encima del 75%. Por encima del 75%. Y es importante darles este dato porque usualmente los trastornos de ansiedad se expresan por mucha agresividad, porque el ansioso siempre está a la defensiva. Y entonces a veces no nos podemos dar cuenta del grado de su ansiedad, porque está muy, muy a la defensiva, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con esto. Ahí tenemos una llamada. O ya no. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado con esto. Lo otro es la depresión. Vean ustedes. Cuando un paciente con un trastorno por déficit de atención hace un cuadro depresivo, usualmente no hace una depresión melancólica. Esa que ustedes conocen, que uno está triste, llora todo el día, no quiere salir de la cama, no quiere comer, no. Usualmente el paciente con déficit de atención hace un trastorno depresivo
mixto, donde hay mucha agresividad, hay mucha angustia, mucha ansiedad y hay una tristeza intensa, pero una falta de reconocimiento de la condición. Y entonces es muy difícil que un familiar se dé cuenta, solo que lo conozca bien y entienda que su estado de ánimo no es el de siempre. Pero es difícil para quien no conoce a un trastorno por déficit de atención ver su ánimo detrás de la agresividad, detrás de la impulsividad. Es muy difícil de ver. Pero les digo, con certeza, las personas con trastorno por déficit de atención adultas, por supuesto que sufren. Por supuesto. ¿No? Pero como les digo, es difícil de ver. Es difícil de ver. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar todo esto en cuenta porque es frecuente y como les digo, a muchos pacientes ante el tratamiento les cambia la vida, pero miren ustedes, sobre todo las relaciones, los vínculos. Porque una de las cosas que tiene el déficit de atención es que nos es difícil ver la emocionalidad del otro. Entonces a veces hablamos y no nos damos cuenta del impacto que estamos generando en la otra persona. El tratamiento nos puede dar más bien una posibilidad de poder ver las emociones del otro y ser menos impertinente o menos hiriente. Entonces, eso mejoraría inmediatamente, si es que lo tengo, problemas de pareja y problemas con nuestros hijos, ¿no? Usualmente el adulto con déficit de atención tiende a ser muy crítico con los hijos. Está más pendiente de los errores y menos pendiente de los aciertos. Y entonces el hijo puede crecer con la sensación que efectivamente no recibe un aliciente, más bien por sus logros. Y de repente queda la conclusión que tener logros no vale la pena. Si es igual. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tenemos que tomar muy en cuenta porque, vuelvo a repetirles, si ustedes son empresarios exitosos o en general, ¿no? Han tenido la capacidad de usar esa creatividad para cuestiones productivas e importantes y ustedes están reforzados por su éxito profesional, tomen en cuenta también estos otros aspectos que son importantes, que son relevantes y que los puede ayudar, por supuesto, a llevar una vida mejor. Porque no hay nada, y ustedes lo saben bien, y le hemos dicho continuamente, ¿no es cierto? No hay nada mejor que vivir en familia y vivir teniendo una buena relación con ellos. Nos pregunta Gloria, ¿qué pregunta tan interesante? ¿Hay alguna compatibilidad de una persona con déficit de atención con las mascotas? Miren que sí, mucha. Los pacientes con déficit de atención tienen mucha facilidad para relacionarse con mascotas. ¿Saben por qué? Porque las mascotas no nos dan el cariño de forma proporcional a lo que nosotros le damos. Sobre todo los perros. El cariño de un perro es incondicional, independientemente de nuestra conducta o de cómo nos encontremos de carácter. Siempre van a estar con nosotros. Y como les he dicho, el déficit de atención puede molestarse hasta con su sombra. Sin embargo, la mascota va a estar ahí, fiel, independientemente del maltrato. Así que usualmente, mucho nos podemos aferrar a los animales. Nos pregunta Noeli, ¿el TDAH causa alucinaciones en jóvenes? No. El TDAH no causa alucinaciones. Y voy a aprovechar la pregunta de Noeli para decirle lo siguiente. Se calcula que entre el 35 y 40% de los niños con déficit de atención pueden hacer en la adultez un trastorno bipolar. Si el niño tiene déficit de atención y tiene familiares con trastorno bipolar, hay grandes probabilidades que hagan un trastorno bipolar entre la adolescencia y la adultez temprana. Entonces, mi querida Noeli, si el joven de quien me hablas
tiene diagnóstico de déficit de atención, tiene familiares con trastorno bipolar. Probablemente esas alucinaciones correspondan a un trastorno bipolar no tratado. Recuerden ustedes que en los adolescentes el trastorno bipolar usualmente es mixto, combina síntomas de manía, de exacerbación, con síntomas depresivos. Y muchas veces se confunde el diagnóstico. Y solo se trata como depresión y se trata el déficit de atención. Y eso hace que el cuadro se complique más. Porque los trastornos bipolares se tratan con estabilizadores del humor. Entonces, mi querida Noeli, si tú tienes alguna persona con estas características, sería muy bueno hacerle un diagnóstico diferencial. El TDAH no hace alucinaciones. Definitivamente no. Debe tener otro problema de fondo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, acá hay una buena pregunta. Benjamín nos dice, doctor, ¿el mindfulness ayuda? Claro. Ustedes saben, se los he dicho muchas veces. Todas las terapias coadyuvantes pueden abonar porque el paciente mejore, pero el mindfulness no puede reemplazar la medicación. Tampoco puede reemplazar la psicoeducación. Se puede usar como un proceso complementario, por supuesto, y probablemente el pronóstico sea mejor, pero no es uno por otro. Eso es bien importante que tomen en cuenta. Ya sí puede funcionar, por supuesto, y puede ayudar al tratamiento. Mi querido Benjamín, nos dice Laura, gracias doctor, tengo un bisnieto de 13 años que está con diagnóstico de déficit de atención. Bueno, qué bueno Laura, no que tenga déficit de atención por supuesto, aunque yo considero que el déficit de atención, como siempre les he dicho, es una condición más que un trastorno, porque tiene sus ventajas, pero sí es bueno saber que se tiene. Es bueno saber que se tiene porque así tu bisnieto va a poder saber algunas cosas que les pasa y no las puede explicar, va a tener claramente la explicación para poderse adaptar y va a poder también tener una idea clara de las ventajas de tener esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la buena noticia, mi querida Laura, es que ya es diagnosticado y ya está siendo tratado. Esa es la buena noticia. Así que vamos para adelante. Es importante que el adolescente con déficit de atención tenga información para poder entender, tenga información para poderse comprender, tenga información para poderse integrar. ¿Estamos de acuerdo? Benjamín también nos dice, masaje quiropráctico. Benjamín, todos los masajes son buenos, Benjamín, todos. Sobre todo los medicados, ¿no? Claro que puede ayudar porque es interesante. Un paciente con déficit de atención tratado con un fármaco para el déficit de atención puede tener un aumento del tono muscular y esto generarle fastidios con respecto a la posibilidad de poderse relajar desde el punto de vista motor, desde el punto de vista de sus propios músculos. Entonces un masaje sí puede ser una ayuda si es que esta contingencia se está presentando como un efecto colateral de los fármacos que se usan más frecuentemente para el trastorno por déficit de atención. Entonces, mucha atención con esto. Nos pregunta Paul, saludos doctor Fernández, gracias como siempre por el contenido de su programa, considero que tengo TDAH. ¿Algún síntoma de ese trastorno, aparte de no tener una buena memoria a corto plazo, es tener desconfianza? Sí, mi querido Paul, somos desconfiados. ¿Pero por qué somos desconfiados, Paul? Somos desconfiados porque usualmente, vuelvo a repetir, el déficit de atención se acompaña de ansiedad. Y es la ansiedad lo que nos hace desconfiados, no el déficit de atención. Muchas veces el déficit de atención puede ser hasta ingenuo. ¿Se dan cuenta? Porque como tenemos problemas de memoria y de seguir secuencias, podemos hacer un análisis rápido de algo y no considerar algunos factores. Pero la ansiedad definitivamente, mi querido Paul, nos hace muy, muy desconfiados. Y
nos impide ser felices, porque siempre estamos pensando que, ¿por qué lo hará? ¿Por qué me lo dirá? ¿Por qué me critica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre proyectado al futuro. Cuando en realidad nos podrían estar diciendo las cosas con buena intención para que mejoremos. Entonces el tratamiento de la ansiedad es muy importante cuando está presente en el trastorno por déficit de atención, porque ¿sabes qué, mi querido Paul? Sobre todo nos va a permitir ser felices. Para ser feliz hay que estar en el aquí y el ahora. Y la ansiedad siempre nos proyecta el futuro. Siempre estamos pensando en lo que va a pasar y no nos permite disfrutar las buenas cosas que tenemos, no nos permite disfrutar de la gente que está cerca con nosotros, no nos permite disfrutar de nuestros logros. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Por tu pregunta me parece, pero absolutamente pertinente. Absolutamente pertinente. Muy bien. Bueno, espero que el programa de hoy les haya servido. ¿No? Yo me he sentido muy identificado con el programa, ¿no? Felicito al doctor Fernández por la información que ha dado, porque me va a servir muchísimo. Muchas gracias por estar ahí y que tengan una linda semana.